deliciosos. Díganme, ¿cuál prefieren ustedes? Son mis famosos chilaquiles. Facilísimos, ¿verdad? Deliciosos. Hola, soy Norma, bienvenidos a Cocinando Sin Idea. Hoy vamos a preparar unos deliciosos chilaquiles. Estos chilaquiles los comía yo en una fondita cuando era joven y bella. Me encantaban ese tipo de chilaquiles. Y esa es la receta de la cual, desde que yo empecé a cocinar, es la receta que uso yo para estos chilaquiles. Es muy sencilla, pero está deliciosa. Y hoy amanecí con antojo de chilaquiles. Si mi esposo me escuchara diría, ay Norma, tú comes chilaquiles casi todos los días. Y es cierto, pero es que me encantan. Me encantan porque cuando me voy a trabajar me sostiene casi todo el día, me da energía. Y cuando como otros desayunos, a mitad del día ya tengo hambre. Y por eso siento que son bien nutritivos y aparte deliciosos. Estos son nuestros ingredientes. Tenemos una pechuga con hueso, queso mozzarella, chile de árbol, chile guajillo, ajo, una hoja de laurel, sal por supuesto, tomates, aguacate, cebolla, huevos y media crema. Tenemos tortillas de maíz. Yo para mis chilaquiles hago mis tostadas. Yo no las compro, yo las hago. Cada que yo hago chilaquiles, que casi todos los días, hago mis tostadas. Me encanta. Y lo hago tan seguido que es rapidísimo. Y hago la pechuga fresca. Porque vamos a hacer dos versiones de chilaquiles. Mi versión favorita y la versión favorita de mi mamá. A mí me gustan con pollo. Mi mamá dice, es desayuno con huevitos. A ella le encantan huevitos. A mí me encanta con pollo, no importa que sepa el desayuno, aunque me gusta con pollo. Vamos a hacer las dos versiones con pollo y con huevo, así todos felices. Acompáñenme, vamos a empezar a hervir la pechuga. Aquí ya tengo mi refractario. La pechuga tiene hueso, me gusta más porque le da sabor. Le vamos a poner un diente de ajo fresca, hoja de laurel y sal. La llevamos a la estufa y allá le ponemos agua. Acompáñenme. Vamos a poner a hervir la pechuga. Si le prendo la correcta hornilla, a lo mejor se cose. Le ponemos agua. Con eso es suficiente. Lo tapamos. Y mientras se cose la pechuga, vamos a empezar a hacer nuestras tostadas. Vamos a poner a calentar el aceite. Vamos a poner mediano. Esperar que se caliente. Aquí tengo mis tortillas de maíz, por supuesto. Yo no uso ni un cutting board, no uso una tabla para picar ni un cuchillo. De la manera en que yo las hago o las corto y no quedan perfectas, pero no importa. Las corto así y a la mitad. Checamos que nuestro aceite esté caliente. Metemos una. Ya está listo. Cada que hago chilaquiles, yo hago mis tostadas. Ya sé que ya se los he dicho, se los vuelvo a repetir. No me gusta comprar de bolsa. Y todos me dicen, mi familia y amigos, ay Norma, pero es que ese es lo más tardado. No se me hace. Se me hace tan fácil. Y como diría mi marido, como chilaquiles casi todos los días, o yo creo que también por esas razones ya tengo práctica. Pero es que a mí me gustan así, con mis tortillas frescas recién. Como no le pongo tanto aceite a mi sartén, los voy moviendo constantemente para que se frían parejo. Cuando lo pones en un sartén muy hondo, con bastante aceite, no necesitas estarlo moviendo tanto, nada más como 2 veces. Pero como a mí no me gusta, me gustan en estos más que son más, no tan hondos, pero más anchos, porque así acostumbro, sí estoy impuesta a hacerlos en este tipo de sartenes. Y miren, me gusta este colorcito, así doradito.
Y así frío mis tostadas. Casi todos los días. Tenemos 3 tomates, los 10 chiles de árbol, 3 chiles guajillo. Le ponemos agua. Deja checar la pechuga. Está hirviendo, pero no significa que está lista, le falta. Esperamos que los chiles y los tomates se cosan. Vamos a esperar en que se cosa el pollo, nuestra pechuga, los chiles, para empezar a preparar nuestros platos, armar nuestros platos de chilaquiles. Entonces nos toca esperar un poquito. Los chiles ya están listos, vamos a empezar a licuarlos. Acuérdense que aquí usamos 3 tomates, 10 chiles de árbol y 3 guajillos, y le vamos a poner un diente de ajo. Vamos. En el mismo sartén donde pusimos a cocer los chiles, en ese mismo lo vamos a saltear. Le ponemos un poquito de aceite de olivo, que se caliente poquito. Ya está. Le ponemos sal al gusto. Lo probamos. Está perfecto. Dejamos que hierva. Miren, la salsa ya está lista. Vamos a empezar a armar nuestros chilaquiles. Vamos a cortar la cebolla para empezar a armar los chilaquiles. La cortamos en julianas. No vamos a cortar muchos porque no necesitamos mucho. Creo que con este está bien. Vamos a armarlos. Yo pongo las tostaditas dentro de la salsa. Ahora voy a quitar esto para que puedan ver. Y nada más las mojo. Y voy haciendo tipo la lasaña. Le doy pongo la base de las tostaditas con salsa. Voy a hacer la cantidad que acostumbro a comer. Este es mi plato. La salsa huele bien rico. Le pongo el pollo. Acuérdense que el pollo lo pusimos a cocer con hoja de laurel, sal y ajo fresco. Yo soy generosa con el pollo. Volvemos a ponerle otra pasada de tortillas con salsa.
veces si no se mojan, como quiera yo le pongo salsa arriba. Esta agua se me hace en la boca. Y mi salsa quedó bien picosa, como a mí me gusta. Le pongo más pollo. El pollo quedaron pedazos muy grandes. Hacemos un poquito más chiquitos. Como les dije, a mí me gusta ser generosa con el pollo. Aquí ya termino de ponerle el pollo y le pongo queso mozzarella. Lo ponemos al horno o al microondas para que el queso se nos derrita. Y aquí también le pongo un poquito más de crema, de salsa. Porque cuando lo ponemos al microondas yo siento que como que se reseca poquito. Entonces me gusta ponerle extra salsita. Le ponemos la crema, la vamos a poner primero, entonces, que las cebollas se despeguen. Yo uso esto porque no tengo de la crema que... Ay, mamá, huele delicioso. Y probé la salsa, cuando la probé de sal, estaba picosa como a mí me gusta. Miren, ya le puse la crema. Ahora le vamos a poner la cebolla. Yo le pongo morada. A algunos les gusta blanca. Es opcional. También me gusta ser generosa con la cebolla. Así quedan mis chilaquiles. Son simples, pero deliciosos. Una receta que hago de años. Pero ¿se acuerdan que les dije que íbamos a tener dos versiones? Mi favorita versión y la favorita versión de mi mamá. Aquí se los tengo. Miren, con sus huevitos como le gusta y su aguacate. Así le gusta a la señora y así se los hacemos aquí. Tenemos las dos versiones. Coméntenos, denos sus sugerencias y díganme cuál prefieren ustedes, mi versión o mi mamá. Déjenos sus comentarios y acuérdense que abajo está nuestra receta. Vamos a probarlo. Por supuesto vamos a probar mi versión. Cuando hice la salsa y la iba a probar de sal, la salsa estaba picosita. Aunque me estoy quejando, así es como me gusta a mí. Hasta agua se me hace la boca. Voy a agarrar un poquito de pollo. Provechito. Delicioso. La salsa, la crema, el queso, la cebolla y el pollito. Una combinación perfecta. Les prometo que si estuvieran aquí y lo probaran, se quedarían encantados. Es que está delicioso. Creo que por eso estoy adicta. Quiero comerlo todos los días. No me canso de comerlo. Ya sé que no es tan saludable comerlo todos los días, pero mírenme, lo como todos los días, no pasa nada. Ojalá que se animen a prepararlo. Déjenos sus comentarios. Acuérdense que tenemos la receta abajo. Déjenos sus sugerencias. Si quiere que le compartamos una nueva receta, déjenoslo saber, que aquí la compartiremos con ustedes. Gracias como siempre por acompañarnos, por seguirnos. Bye bye. Aquí tengo mi café porque siempre que como mis chilaquiles lo acompaño con un cafecito negro. Bye bye. Perfecta combinación.